Seguimos estudiando juntos el Evangelio de Juan. Y como dije hace 2 o 3 domingos, nosotros vamos a tardar más tiempo en estudiarlo que lo que Juan tardó en escribirlo. Pero no importa, porque estamos sacando tanto beneficio del estudio que estamos teniendo del Evangelio de Juan. Y es fabuloso porque Juan, especialmente en los 12 primeros capítulos de su libro, antes, por supuesto, no había capítulos ni versículos, eso se puso para nosotros poder identificar mejor los párrafos y las secciones. Antes era simplemente un libro. Y en los primeros capítulos de ese libro, en las primeras páginas de ese libro que escribió Juan, detalló la vida y los milagros de Jesús. Especialmente los 12 primeros capítulos hablan de la vida y los milagros de Jesús. Y es lo que estamos nosotros estudiando. Es como una biografía de Jesús. Pero una de las cosas que Juan recalca es esa capacidad que tenía el Señor Jesús para comunicarse con la gente. Era algo tremendo, porque cuando Jesús comunicaba o quería decir algo, en lugar de ponerse de este lado, se ponía del lado del que escuchaba. Era como que se ponía en los zapatos de la otra persona y entonces le hablaba en el idioma que la otra persona podía entender. Hay un escrito que yo se los quiero leer porque es muy largo. El último párrafo les voy a leer de alguien que lo escribió, lo encontré en internet, pero es muy famoso. Dice: ni todos los reyes que han regido, ni los líderes que han existido, puestos juntos, han logrado influir tan poderosamente en la vida del hombre sobre la tierra como lo logró la solitaria vida de un hombre sencillo al que llamaron Jesucristo. Increíble lo que el Señor Jesús influyó en el mundo completo, partió la historia a la mitad, antes de Cristo y después de Cristo. Él fue el mejor comunicador de la historia de la humanidad, porque él hay un secreto en la comunicación, y es hablar en el mismo idioma que la otra persona puede comprender. Porque si hablamos en idiomas distintos, no nos entendemos. Y nosotros a veces pensamos que hablamos todos iguales porque hablamos todos español y entonces, bueno, algunos decimos algunas cositas como che y vos y otros no, y otros dicen otras cosas y hay palabras distintas, pero no me refiero a ese idioma. Me refiero al idioma de las experiencias. El Señor Jesús veía a una persona y si era pescador, le hablaba de los pescados. Increíble. Y usted tiene que ver todas estas historias de Jesús. Cuando habla de los pescados es porque le está hablando a pescadores. Y cuando habla de las semillas, le está hablando a agricultores que sabían de qué se trataba. Y cuando habla de los impuestos, le habla a gente empresaria, gente de dinero, porque también habló con gente de dinero, gente que podía entender cierto tipo de vocabulario que quizás otros no entendían. Fíjense que cuando le hablaba a sus discípulos, le hablaba de administración, porque los estaba preparando para administrar la iglesia. Y cuando hablaba de teología, cuando hablaba con teólogos, le hablaba de teología. ¿Se acuerdan de Nicodemo? A Nicodemo le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo lo entendía, le costó, pero lo entendió, porque era un teólogo. Pero eso no se lo dijo a la persona, al pescador. Le habló de otra manera, porque le hablaba a la gente en la manera que la gente podía entender. Y en Oriente siempre se acostumbró enseñar a través de comparaciones. Y esto es bien importante para nosotros entenderlo, porque se usaban los elementos
de la vida cotidiana para enseñar alguna enseñanza profunda, valga la redundancia. Se usaban las parábolas, que era algo así como la imagen de un concepto, una parábola. Entonces la persona se imaginaba el concepto. Nosotros de este lado del mundo no acostumbramos a usar las parábolas y este tipo de ilustraciones para las enseñanzas. Vamos directo a la enseñanza. Pero en Oriente se usaba mucho. Y a veces a nosotros nos cuesta entender algunas cosas porque no estamos entendiendo lo que hay detrás de esa imagen, el concepto que está detrás de la imagen. Y es sumamente importante y Jesús sabía utilizar estas comparaciones didácticas de una manera efectiva, 100%. Entonces a veces, cuando nosotros estudiamos algunos de los ejemplos que da Jesús, algunas de las parábolas que Él relata, tenemos que entender el trasfondo de esa parábola para sacar la enseñanza verdadera, porque nuestra mente no está preparada para asociar algunas cosas como estaba preparada la gente en esa época. En esa época se vivía mucho del campo, se vivía de la cría de ganado, se vivían de las cosechas, y el Señor Jesús utilizaba eso constantemente en sus parábolas y era súper efectivo en la comunicación. Ustedes saben que Israel era una zona ganadera y básicamente ganadera ovina, o sea, de ovejas. Claro, también había vacas, pero pocas. La Biblia está llena de ejemplos sobre ovejas. Ustedes saben que hoy vamos a hablar de ovejas, ¿no? Porque el Señor Jesús en este capítulo de Juan, capítulo 10 que vamos a estudiar hoy, hablaba de ovejas. Pero ustedes saben que el mejor amigo de un argentino es una vaca, ¿no? En la parrilla. Dicen que el mejor amigo de un hombre es el perro. Bueno, el mejor amigo de un argentino es una vaca. No hay vuelta de hoja ahí. Pero las vacas no se ganaron el derecho de estar en la Biblia. Y yo le voy a contar después por qué las vacas no están en la Biblia. Y las ovejas sí están en la Biblia. Y a veces uno entiende, bueno, toda nuestra vida como cristianos se maneja con un concepto de pastor y oveja. ¿Alguna vez se puso a pensar por qué? ¿Por qué pastor? ¿Por qué oveja? Ellos la tenían súper clara porque vivían relacionados con los pastores y con las ovejas. Pero a veces nosotros no. Y a veces la gente con la que nosotros nos rodeamos no tiene idea por qué los líderes en la iglesia cristiana se llaman pastores y la congregación se llaman ovejas. Y la gente dice, ¿pero qué es esto? ¿Son todos animales? ¿Cómo es? Porque hay detrás de la parábola, hay toda una historia que me gustaría en pocos minutos, aunque me cuesta hacerlo en pocos minutos, pero me gustaría tratar de explicar eso en pocos minutos. La oveja se ganó el derecho de estar en la Biblia, y en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis va a encontrar ovejas. Se ganó el derecho de estar en la Biblia por dos cosas. Porque sabe reconocer la voz de su líder y porque innatamente lo sigue. Fíjese, no todos los animales reaccionan de esa manera, la oveja sí. La oveja reconoce la voz de su líder y automáticamente tiende a seguirlo. Ya es natural en ella. Por eso se ganó el derecho de estar en la Biblia. Y el Señor Jesús lo explicó en 3 versículos. Juan capítulo 10, 2, 3 y 4. Vamos a leer ahora. Juan 10, creo que lo vamos a tener en la pantalla, sí, para que ustedes lo puedan ver. Juan capítulo 10, versículos 2, 3 y 4, para que ustedes me puedan seguir en la pantalla. Fíjense el Señor Jesús cómo aclara este concepto. Él dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas.
el portero le abre la puerta, las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva afuera del redil o del corral. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Miren que, claro, lógico, el Señor Jesús se lo estaba explicando esto a gente que estaba muy relacionada con la cría de ovejas, porque toda su vida habían estado cerca de las ovejas, porque el que no estaba relacionado directamente tenía un familiar que era pastor, un amigo que tenía ovejas, todo el mundo tenía su ovejita ahí en el patio de su casa, era común. Entonces ellos estaban bien relacionados con esta característica que tiene la oveja. Y ustedes saben que hay algunos detalles que ellos lo sabían y quizás nosotros no lo sabemos y tenemos que conocerlos para entender. Resulta que las ovejas, cuando están en grupo, en manada se dice rebaño, en rebaño, tienen que moverse de un lado a otro constantemente porque la oveja, cuando come pasto, no lo corta como la vaca. Usted mire, el pastito está creciendo así, viene la vaca, lo muerde, lo corta y se lo lleva y deja la raíz. Entonces el pastito vuelve a crecer. Pero la oveja no, la oveja muerde el pastito y tironea y arranca con raíz y todo. Entonces donde pasa la oveja se muere el pasto porque se come la raíz, ¿me comprenden? Entonces, imagínense esta situación. Viene usted con 1000 ovejas, las pone en un campo, las deja comer durante 3, 4 días. Cuando se va ese campo es el desierto del Sahara. Entonces, los que cuidan vacas se enojaban con los que cuidan ovejas, porque la oveja se tenía que mover constantemente. Por eso, y después lo vamos a ver un poquito más, por eso el rey David, cuando escribe el famosísimo Salmo 23, dice, me llevas a verdes prados, que cuando la oveja se vaya no son más verdes porque se los come todo. Pero hay una situación allí que hay que entenderla de por qué a la oveja hay que llevarla constantemente a lugares donde puede comer pastitos verdes, porque una vez que lo comió no crece más. Entonces hay que llevarla a otro lado. Fíjense, ese detalle es muy importante. Otro de los detalles importantes es que en aquel entonces, como no se podía trasladar a los animales, digamos, en camiones o en tren, había que llevarlos vivos y caminando. Hoy en día pasa, en algunos aspectos pasa lo mismo. Se los lleva, cuando es cortas distancias, se los lleva caminando. Pero resulta que el pastor iba con su grupo de ovejas, vamos a suponer 1000 ovejas, muchísimas, eran varios pastores llevando las 1000 ovejas, y claro, se hacía la noche, o sea, ahí se camina despacio, o sea, más rápido que lo que camina el hombre no camina la oveja, así que van todos despacito. Entonces, en los pueblos había paradores. ¿Vieron como los paradores que hay en los autobuses de larga distancia, que para el autobús y uno se baja, se toma el cafecito? Bueno, lo mismo. Había corrales gigantes y luego había como tabernas a donde los pastores iban, se tomaban una cervecita, me imagino, y también podían dormir un poco, y a la mañana siguiente había que ir a buscar su rebaño y seguir camino. Pero el corral era gigantesco, entonces venía un pastor y dejaba sus ovejas ahí adentro. Venía otro y dejaba sus ovejas ahí adentro. Y venía un tercero y dejaba sus ovejas. Venía uno con 12 ovejas y las dejaba también ahí entre medio de las 1000 del pastor que nosotros estamos siguiendo para entender el concepto. Entonces resulta que a la mañana se despertaban todos, medio malhumorados, algunos un poco tomados, me imagino yo, y llegaban a la puerta del corral y estaban todas las ovejas mezcladas. ¿Usted se imagina lo que es eso?
miles de ovejas mezcladas, y las ovejas no se marcan. Aparte son todas iguales, el que vio una oveja vio todas las ovejas que existen. Son todas, entre ellas se deben reconocer, pero uno mirando las ovejas son todas iguales, algunas más grandes, más chiquitas, pero todas iguales. Y no se marcan como las vacas. Vieron que a las vacas usan un sello caliente y le queman el cuero para identificarlas. A las ovejas no. ¿Saben por qué no? Porque la mejor marca de una oveja es el conocimiento que tiene la oveja de su pastor. El pastor no sabe quiénes son las ovejas, pero las ovejas saben quién es su pastor. Entonces el pastor se para en la puerta. Hace un tiempo circuló un video por las redes donde alguien hizo la prueba, ahora, de pararse en un corral y llamar a las ovejas, y nadie le daba bolilla. Vino el pastor, llamó a sus ovejas y sus ovejas empezaron todos, hicieron así y empezaron a caminar hacia la puerta. Era para probar esto, ¿no? Uno de esos videos que hay en YouTube. Pero es así. Entonces el pastor se llamaba y decía, a ver muchachas, vamos, llegó la hora, nos vamos todos afuera, y se paraba en la puerta, y entonces todas las ovejas empezaban, pum, pum, y empezaban a caminar despacito a donde él estaba. A donde él estaba, todas. Entonces él juntaba su rebaño y se lo llevaba a donde iba. Buscaba nuevos pastos, etc. Y así todas las noches. Era la oveja la que reconocía la voz del pastor y lo seguía. Por eso se ganó el derecho de estar en la Biblia. ¿Para qué las llamaba el pastor? Para separarlas del resto. Porque si un pastor ponía su rebaño en un redil, o sea, en un corral exclusivo, no tenía por qué separarlas del resto. Pero las ovejas, en aquel entonces, era muy difícil que en el camino estuvieran en un corral único. Siempre estaban en corrales compartidos, en rediles compartidos. Por eso es tan importante llamarlas. Usted sabe que el concepto de santo en la Biblia significa llamado, separado del resto. Hay cosas que nosotros las decimos, las hacemos, y a veces, como les digo, nos falta un poco de contexto para entenderlas perfectamente. ¿Qué hacía el pastor? Santificaba sus ovejas. ¿Cómo santificaba? Sí, porque santificarlas significa separarlas del resto. Seguían siendo ovejas, seguían perteneciendo a la familia de las ovejas, pero estaban separadas de las demás, y el pastor, que era bueno, las llevaba por buenos caminos y las hacía descansar en buenos lugares y les hacía comer buenos pastos. Por eso estaban los buenos pastores que trataban bien a las ovejas y la alimentaban, y por supuesto me imagino que estarían los malos pastores que lo único que le interesaban era llegar con el rebaño lo más rápido posible a destino para poder venderlas, y si tuvieran que pasar por un desierto donde la pobre oveja no tendría para comer, igual pasaban por el desierto con tal de acelerar el camino. Pero el buen pastor no, porque para el buen pastor era muy importante cada una de las ovejas. Pero fíjense el detalle. Es la oveja la que reconoce al pastor. El pastor no sabe dónde están las ovejas. La oveja sabe dónde está el pastor. La oveja escucha la voz del pastor y lo sigue. Por eso se gana el derecho de estar en la Biblia. ¿Usted alguna vez llamó a una vaca? ¿Alguna vez lo intentó? Mire, si la vaca lo mira, ya se puede llamar feliz, se puede llamar satisfecho. Usted puede gritarle a una vaca, puede insultarla, puede hacerle cualquier cosa. La vaca, si hace así con la cabeza, ya le digo, se ganó la lotería. Porque ni le mueve, ni le interesa a la vaca. Usted fíjese las diferencias entre los pastores y los arrieros, que son los que mueven vacas.
arriar la vaca quiere decir ir de atrás, empujándola para que camine. Usted piense en esas series de vaqueros. ¿Los vaqueros van adelante? No, van atrás, empujando a las vacas, gritándole, con un caballo y látigos, y perros ladrando a los costados, porque si no la vaca se va para cualquier lado. Es un camino agresivo. Es un camino donde todo el mundo grita, todo el mundo, los perros ladran, los caballos empujan a las vacas y le pegan con látigos. La vaca, si no, no va. En vez, ahora imagínese si alguna vez vio alguna película con un pastor. El pastor va tranquilo, caminando adelante, uno solo, con un bastón golpeando el camino y atrás vienen todas las ovejas. Tranquilita, Se está haciendo la idea de por qué se ganó la oveja un lugar en la Biblia. Porque a las vacas hay que empujarlas, hay que marcarlas. Por eso las vacas van a la parrilla. Y las ovejas van al cielo. ¿Se da cuenta ahora por qué en nuestro ambiente cristiano llamamos pastores a los líderes de la iglesia y todos nosotros a la vez somos ovejas porque nuestro líder es el buen pastor, que es Cristo? Entonces, ahí, ¿por qué esto nació? Estas comparaciones, estas parábolas, nacieron en esa época. Si Jesús hubiera estado en esta época, no sé, hubiera usado otras parábolas o hubiera usado otras enseñanzas porque era un comunicador maravilloso. Pero como él vino a la tierra en esa época y en ese lugar preciso, utilizó esas comparaciones, habló en el idioma de la gente, y nosotros, estudiar la Biblia no solamente significa estudiar la letra, sino estudiar lo que está detrás de la letra, estudiar los conceptos que generaron eso, para poder entenderlo un poquitito mejor. Hay muchas historias en la Biblia, muchas, desde el Génesis, de tapa a tapa, de toda la Biblia, de buenas ovejas, por llamarlo así. Y yo solamente hay 2 o 3, 4 pasajes que quiero leerles, y son 2 en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo. Y los vamos a tener en la pantalla para que usted me pueda seguir. El primero es en el Génesis, capítulo 22, versículo 1. Fíjese, estamos hablando de Abraham, el gran padre de la fe. Dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Detalle, identificó la voz de Dios en el momento. Por supuesto le respondió, sí, aquí estoy, porque hay otros que identificaron la voz de Dios y se fueron para otro lado. Ejemplo, Jonás. Alguna vez vamos a hablar de eso, porque identificar la voz de Dios no es suficiente, el segundo paso es seguirlo. Fíjense Jonás, Dios le dijo, Jonás, hizo así, se fue para el otro lado, sí, pero la reconoció la voz. Abraham no solo que la reconoció, sino que dijo, sí, aquí estoy. Isaías, capítulo 6, versículo 8, dice, después oí que el Señor preguntaba, está escribiendo Isaías, ¿no? ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Isaías respondió, aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Reconoció la voz de Dios y se puso a su disposición y lo siguió. En Hechos, capítulo 9, versículo 10, uno de los hombres que a mí me impactaron siempre, desde que leí cuando era chico su historia, Ananías. Ananías, solamente figura ahí, en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Antes no hay nada de Ananías, después un comentario del apóstol Pablo, después de Ananías, nada más. Pero Ananías, dice la Biblia, era un hombre de fe, era un hombre jugado, era una oveja. Entonces leemos en el versículo 10 que dice, había un creyente en Damasco llamado Ananías,
y el Señor le habló en una visión. Dice, lo llamó Ananías, y él respondió, sí, Señor. Sí, Señor, aquí estoy. Y no le quiero contar toda la historia porque se me irían los minutos, pero el Señor lo mandó a algo que era muy complicado. Y Ananías dijo, está bien, voy. Se estaba jugando la vida, el pellejo, y sin embargo dijo, está bien, voy. Hechos, capítulo 8, Felipe, otro grande, dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces, dice, él emprendió su viaje. Y acá con Felipe, ¿sabe todo lo que podríamos hablar? Felipe fue el primer evangelista del Nuevo Testamento. Y él estaba predicando en una ciudad y la gente llegaba a los pies de Cristo, pero a montones. Y viene Dios y le dice, listo, andate, te necesito en un camino desierto. Y cualquiera de nosotros hubiera dicho, espera, me parece que o te estás confundiendo o no eres Dios. El que me está hablando es otro, porque aquí estoy teniendo éxito en tu ministerio. Y ahora me dices que deje todo este éxito en tu ministerio y me vaya a un camino desierto y para hablarle a una sola persona que iba caminando. Pero Felipe, como buena oveja, no solamente escuchó, sino que dijo, ok, voy. ¿Por qué voy? Porque yo veo hasta aquí y tú ves todo el camino. Entonces yo sé lo que está sucediendo hoy y veo un par de pies delante mío y a mí me parece una cosa, pero no sé qué hay del otro lado. Entonces le doy el privilegio de la duda a Dios, porque si sigo por ese camino, por ahí como el Titanic, voy derechito al iceberg, No sé, pero Él ve todo el camino. Entonces, no solo escucho su voz, oveja, sino que lo sigo, le digo que sí y voy por donde Él dice. Ese es el concepto. Ahora, sería fabuloso para todos nosotros escuchar la voz de Dios que nos diga qué es lo que tenemos que hacer siempre, ¿no es cierto? Que nos diga, bueno, a ver, hoy te voy a decir lo que tienes que hacer en tu negocio, lo que tienes que hacer en tu vida, en tu relación de pareja. Hoy te voy a explicar cómo tenés que educar a tus hijos. Hoy te voy a explicar si te tienes que mudar de casa o no, si tienes que cambiar de trabajo o no. Hoy te voy a contar. Sería fabuloso que Dios nos guiara así, ¿no es cierto? Miren, yo les voy a decir algo que dice Dios directamente en la Biblia. Es un pasaje que también a mí siempre me ha llamado la atención y me ha gustado, y no sé, creo que lo tenemos en la pantalla. Creo que sí, en Isaías 30, 21. ¿Lo tenemos, Juli? Sí. Isaías 30, 21. ¿Saben lo que dice? Dios dice, tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir. Interesante. Quiere decir que sí, Dios detrás nuestro dice, este es el camino por el que tienes que ir. Sí hay una voz que nos dice hacia dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que hacer, en qué momento lo tenemos que hacer. Porque hay cosas que son buenas, pero si se hacen fuera de tiempo, pueden ser malas. Entonces, no solo nos dice por aquí, sino que nos dice ahora, o nos dice espera. Eso es sumamente importante. Hay muchas cosas buenas en la vida, pero hacerlas fuera de tiempo, hay un dicho que dice, si el diablo no te puede detener, te empuja. Porque miren, hacer cosas buenas fuera del momento adecuado es como si fueran malas. Entonces, saber escuchar esa voz para entender en qué momento hacer las cosas buenas es fundamental. No solamente dividir entre buenas y malas, sino en el momento. Pero Dios en su palabra nos dice que hay una voz que nos va a guiar. Será la voluntad de Dios que haga esto, que haga lo otro. ¿Cómo hacemos para familiarizarnos con esa voz y escucharla? Miren, yo tengo un ejemplo que parece simple, pero realmente a mí me ayudó. Siempre
en el carro escucho una emisora de radio, siempre la misma, siempre la misma. Cada vez que me subo está esa emisora. Mi esposa la cambia, pero yo cuando vuelvo la pongo la misma. Entonces, cierta vez, yendo para Naples, salí del alcance de la emisora y entró en esa banda otra emisora, en el mismo lugar, en el mismo número entró otra emisora, en ese mismo lugar. Sin prestarle atención, porque estaba manejando, me di cuenta que no era la emisora. Me di cuenta que no eran los mismos locutores, me di cuenta que no era el mismo estilo de música, me di cuenta que no era la que yo siempre escucho, pero yo no había cambiado el dial en mi radio. Simplemente me había movido y había entrado otra onda. ¿Cómo es que yo me pude dar cuenta que no era la radio que yo tenía sintonizada? Porque la escuchaba siempre. Entonces uno identifica consciente e inconscientemente la voz del locutor, la locutora, los tipos de publicidad, el tipo de música, hasta detalles de la transmisión, porque las emisoras transmiten distinto, tienen distintas frecuencias, etc. Uno lo identifica incluso no estando consciente de que lo está escuchando. Porque uno muchas veces, ustedes saben, va manejando y no sabe lo que está saliendo en la radio, pero el cerebro sí lo está registrando. Entonces inconscientemente me di cuenta que ya no era la misma radio que yo estaba escuchando. Entonces, el secreto está en familiarizarse. Toda la Biblia nos lo explica. Yo lo quise explicar con un ejemplo, pero toda la Biblia nos lo explica. Que el secreto es familiarizarse con la voz de Dios. Siempre recuerdo la historia y se me van los minutos, así que me voy a apurar a contárselas rápido. Cuando Samuel, que era un niño, y estaba en el templo, y Dios lo llama, y Samuel no reconoce la voz de Dios. Y Dios le dice, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel va y le pregunta a un profeta, ¿me llamaste? Dice, no, yo no te llamé. Entonces se va de nuevo a dormir y Dios le dice, Samuel, Samuel. Y otra vez dice, ¿quién me está llamando? ¿Será posible? 3 veces Dios lo tuvo que llamar y escuchaba la voz, pero no se daba cuenta que era la voz de Dios. Y luego abajo dice la Biblia que Samuel no se daba cuenta porque hacía mucho que Dios no hablaba. O sea, no estaba familiarizado con el sonido de la voz de Dios. Quería servirlo a Dios. Samuel, de hecho, estaba ahí porque quería servir a Dios. Su madre lo había dejado ahí para que sea un hombre de Dios y lo fue. Pero en ese momento él estaba dispuesto a servir a Dios. Quería seguirlo, pero no se daba cuenta cuál era la voz de Dios. Y podría haber seguido a cualquiera porque no estaba familiarizado con la voz de Dios. Dios habla a través de su palabra a tu corazón. Pero para que hable a tu corazón tienes que leer su palabra mucho. Para darte cuenta cuando está hablando. Dios habla a través del consejo de un hermano. Pero ¿cómo saber si el consejo que te están dando es de Dios o no es de Dios? Te vas a dar cuenta enseguida si estás familiarizado con su voz. Hay cosas que automáticamente se van a caer por su peso y vas a decir, no, eso no es de Dios. Dios habla a través de una confirmación, a través de ciertas circunstancias, pero no es cuestión de estar diciendo, a ver, tiro esto para arriba, si cae acá es de Dios y si cae acá no es de Dios. No es así. Es que uno, consciente e inconscientemente, reconoce la voz de Dios cuando la escucha frecuentemente, cuando todos los domingos estamos en comunidad, todos los domingos abrimos la palabra, todos los domingos oramos, todos los domingos cantamos, cuando vamos a nuestra casa y leemos su palabra, aunque sea en el teléfono, el devocional del día que te lo da cualquier organización cristiana. Estamos hablando de 5 minutos, pero constantemente en relación con Dios, y entonces no vas a estar nunca equivocado, porque en el momento que hable otro, te vas a dar cuenta, esa no es la voz de Dios. Eso no son los conceptos de Dios, esa no es la manera de pensar de Dios, ese no es el tono de Dios, ese no es Dios. Por otro lado, te vas a dar cuenta, sí, Dios me está hablando.
Entonces siento paz, porque cuando Dios me habla, siento paz automáticamente. Primer paso, ser oveja. El primer paso es ser oveja, porque si eres vaca, eres vaca. Por más que te hablen, eres vaca. Entonces, el primer paso es ser oveja. Ahora, ¿cómo se es oveja si uno no nace oveja? Bueno, es muy fácil. También en el Evangelio de Juan, está bien clarito, y en toda la Biblia en realidad, pero en el Evangelio de Juan me encanta el pasaje de Juan 1:12. Juan 1:12 dice: a todos los que creyeron en Él, en Cristo, y lo recibieron en su corazón, dice, Dios le dio el derecho de llegar a ser hijos. O sea, si usted no nació oveja, y no quiero decir nació vaca porque queda feo, ¿no? Si usted no nació oveja, es todo figurado, por supuesto, ¿no? Si usted no nació oveja y quiere ser oveja, Cristo te puede convertir en oveja. Porque este versículo es fabuloso, pero toda la Biblia lo respalda. Toda la Biblia. Dios te puede cambiar de vaca a oveja, así. De vaca a oveja. Ese es el punto número 1, ser oveja. Entonces, si uno no es oveja, ya por más que investiguemos de cómo se escucha o cómo no se escucha la voz de Dios, es inútil, porque si uno no es oveja, no es oveja. La oveja naturalmente tiene esa capacidad de reconocer la voz de su líder. Naturalmente. Entonces, siendo ovejas, ya vamos a sentir esa voz y la vamos a reconocer. Pero luego, el segundo paso es comportarse como una oveja. La oveja puede estar entre medio de un montón de otras ovejas que son de otros corrales, pero cuando escucha la voz del pastor, ¡pum!, para las dos orejitas, se da vuelta, lo busca y lo sigue. Esa es la diferencia. No solo la escucha, sino que se comporta como una oveja y lo sigue, lo reconoce y lo sigue. Juan 10, versículo 4 dice, una vez reunido su propio rebaño, lo leímos al principio, una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Fíjense qué simple, qué simple. O sea, no hay que estudiar teología ni ir seis años a una universidad. Es simple, es simple. Tercer paso es la paz que te da seguir al pastor. Por eso el salmista David dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Ese salmo es fabuloso. ¿Y por qué lo escribió? Porque era una oveja, era una oveja. Y David, antes de ser él una oveja, había sido pastor de ovejas. Usted se recuerda de David de chiquitito, cuando lo fueron a buscar, el padre dijo, allá está cuidando las ovejas. Él era pastor de ovejas. Él entendía bien ese concepto. El Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces, cuando usted es oveja y actúa como oveja, o sea, reconoce la voz de Dios y lo identifica y lo sigue, automáticamente empieza a descubrir el gozo de ser oveja. ¿Por qué? Porque la oveja sabe que el pastor, el buen pastor, la va a llevar a lugares de delicados pastos y en aguas de reposo me pastoreará. ¿Se da cuenta? Entonces empieza a vivir la verdadera vida cristiana, que es una vida tranquila. Es una vida tranquila porque no me tengo que preocupar a dónde están los pastos verdes. El pastor me va a llevar. No me tengo que preocupar a dónde están las aguas. El pastor me va a llevar. Porque el pastor sabe por dónde va y yo simplemente lo sigo naturalmente. Entonces sé que aunque pase por el momento más difícil, voy a salir con el pastor. Sin el pastor no, pero con el pastor sí. Y por eso David pudo escribir ese fabuloso salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará, junto a agua de reposo me pastoreará. ¿Se acuerda? Confortará mi alma, me guiará por sombra de justicia,
por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí, la preparas en medio de mis angustiadores. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y cuando ya no tenga más vida, en la casa de Jehová moraré por el resto de la eternidad. Amén. Ese es el buen pastor. Si es oveja va al cielo, si es vaca va a la parrilla. Nos ponemos de pie y oramos porque somos ovejas y estamos tomados de su mano. Sabemos que Él tiene el control de nuestro mañana y por eso podemos estar tranquilos. Puede ser difícil el hoy, pero tomados de su mano, Él tiene el control de nuestro mañana. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por habernos separado, llamándonos para darnos paz, para darnos tranquilidad. Aunque seguimos andando en un mundo difícil y lleno de problemas y llenos de situaciones que no son las que nos agradarían vivir, pero tú nos llamaste, nos sacaste del redil, nos abrazaste y ahora, Señor, estás guiándonos cada día. Y aunque a veces los días son difíciles y pasamos por valles profundos, oscuros, tú sigues guiándonos en ese lugar oscuro y difícil hasta que salgamos de ese lugar. Y tenemos la completa seguridad que cuando pasemos de este mundo, seguiremos de tu mano por toda la eternidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.